Sean todos muy bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de unos temas que son bastante importantes para, ¿cómo se llama?, la humanidad y las empresas. Ya han habido varios cambios. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás? Karen, hola, buenos días. Víctor, también gente que está ingresando. Bueno, soy el encargado de hacer la introducción. Mi nombre es Héctor Maureira. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante atingente. Ya cada vez está teniendo más repercusión. El cambio climático es algo que está provocando algunas injusticias intergeneracionales al momento de estar dejando un stock de ciertos gases que pueden estar entre 1000 y 10.000 años en la atmósfera, a la luz de también agotando ciertos niveles freáticos de agua que demoraron siglos también. Por lo tanto, ahí estamos al debe por eso nació el concepto de la sostenibilidad. ¿De qué manera podemos nosotros cubrir nuestras necesidades sin deteriorar las necesidades de próximas generaciones? Y no lejano a eso, vienen varios cambios en las normas de tipo ISO tradicionales, como la 9000 y la 14001, la cual ya fue lanzada la ISO 14001 2026, así que prontamente vamos a estar haciendo también webinars específicos en eso y todos los cursos de, ¿cómo se llama?, de upgrade de la norma. ¿Ya? Y en estas dos normas también viene en fuerte énfasis el capítulo 4.1, 4.2, que tiene que ver con el contexto y las partes relacionadas, donde va a haber que incluir el cambio climático como un eje fundamental dentro de cómo nos podemos afectar nosotros como organización y cómo nosotros podemos afectar, dado que esto es una especie de contaminación global, por decir así. ¿Ya? Y la 14000 también tiene un enfoque novedoso en la materia, haciendo más énfasis en los temas de riesgo, análisis de ciclo y cadenas de valor. Por lo tanto, amplía su espectro, ya no es tan in company. Y bueno, y relacionado con eso, ¿ya? Y nos va a acompañar hoy día Tatiana Galvez. Ella nos va a hablar acerca de una norma que tiene que ver con la adaptabilidad, y es un concepto fundamental en estos momentos, dado que muchas cadenas de valor se pueden ver perjudicadas o beneficiadas producto del cambio climático. ¿Ya? Se empezó a hablar de conceptos que antes se asociaban como a los seres humanos, por ejemplo, a la resiliencia, ¿ya? Pero a nivel corporativo se empezó a hablar de temas de riesgo de una manera que antes nunca se había visto. ¿Ya? ¿Por qué? Por la interdependencia, la logística que tenemos como humanidad prácticamente, nos hace codepender muchas veces de productos, servicios que se ejecutan en otras partes. Y en otras partes pueden haber estos tipos de riesgos, como yo los diversifico, como qué tipos de planes de acción. Recuerden que la norma 9000 habla de básicamente de una especie de continuidad de negocio operacional, manteniendo la calidad. Por lo tanto, es fundamental. Así que, Tatiana, yo te voy a dar el pase. Tatiana es Country Manager en Perú en una corporación, en una empresa que se llama Indata. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Ya es candidata a magíster en cambio climático de la Universidad Científica del Sur. Ya, y es especialista en temas de gestión climática, sostenibilidad corporativa, bajo estándares internacionales como la ISO 14064 de gases de efecto invernadero, la 14046 que tiene que ver con la huella del agua y otras normativas como la 14068, GHG Protocol. Así que tu currículum es bastante extenso, Tatiana, a pesar de ser tan joven. No lo voy a leer todo, ya el extracto. Así que te dejo ahí el pase para que tú continúes con la charla y las preguntas, consultas, al final se va a abrir espacio para ver, para que las podamos responder. ¿Ya? Así que sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Héctor. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver? Sí, muy bien. Gracias, Víctor. Bien. Bueno, yo voy a justamente tratar este tema de lo que, de la importancia, como había mencionado Héctor, de lo que es ya entrar a lo que es adaptación
climática, ¿no? Siempre, o en todo caso en los últimos años, habrán visto en las noticias los impactos, la relevancia, especialmente en lo que es la TAM, los impactos del cambio climático. Sin embargo, como región de repente no está muy avanzada este enfoque de la acción climática, así que sería bueno tomar como iniciativa comenzar a hacer un plan ya para hacer el paso a una resiliencia climática, ¿no? Y qué mejor bajo una norma internacional como la ISO. Bueno, le doy el pase a Héctor para que pueda explicar un poquito más sobre el contexto de Berberita Chile. Sí, bueno, nosotros en Bureau Veritas somos una empresa dedicada a varios centros de negocio, por decir así, pero certificación es el área que estamos prácticamente divulgando este tipo de actividades. Ya tenemos más de 20 años de experiencia siendo líderes en estos tipos de servicios, ya confirmado ya más del 40%, 41% de participación del mercado ISO en Chile según la última ISO Survey, ya con más de 2.500 certificados, varias acreditaciones nacionales e internacionales, ya, y en realidad ya estamos cercanos a los 100 auditores. También otro área de negocio tiene que ver con las competencias laborales. ¿Ya? Ahí en estamos acreditados desde el 2013 bajo la ley 20.267 y tenemos más de 10.000 trabajadores en estos ámbitos también ya certificados. Y por otro lado también están las áreas de capacitación con varios tipos de modalidad. ¿Ya? Este es el paso inicial para cualquier proceso de certificación, donde tenemos cursos de tipo presencial, online, autoinstrucción. Así que bienvenidos sean a este tipo de actividades. Nosotros generalmente todos los jueves estamos teniendo este tipo de iniciativas en diferentes tópicos. ¿Ya? Así que ahora sí te dejo el pase, Tatiana. Gracias, Héctor. Bien, entonces, para tomar un poco el esquema de este webinar, primero vamos a hablar sobre el cambio climático en el contexto empresarial. De repente muchos ya están asociados a los términos de lo que es cambio climático, pero me gustaría enfocarlo un poco más justamente a las empresas, ¿no? Luego vamos a continuar con ya entrando en lo que es adaptación como un paso siguiente a lo que muchos ya vienen haciendo, que es medir la huella, ¿no? Posterior a ello, ya aterrizamos más el tema de lo que es a generar un plan de adaptación en base a una norma internacional que vendría a ser la ISO 14090. Y por último, pequeñas recomendaciones, experiencias, casos de éxito de lo que es adaptación, ¿no? Más que todo por generar, bueno, dependiendo del diagnóstico de la empresa, de cómo llegar al siguiente paso, ¿no? Cómo avanzar en lo que es adaptación climática. Bien, entonces, primero, el cambio climático en el contexto empresarial y por qué ya es un tema estratégico. Primero, ¿no? ¿Cómo entender el cambio climático? Ya que lo vemos bastante en las noticias. Bueno, yo acá en Perú vemos bastante noticias relevantes sobre cómo afecta en las regiones. Yo estoy segurísima que en Chile también, ¿no? Y bueno, primero, entender que este es un cambio en el clima que persiste durante un periodo prolongado debido a procesos naturales o externos y o también como cambios antropogénicos persistentes, ¿no? Eh, Ahora, menciona acá naturales, pero también menciona antropogénicos. ¿Por qué es relevante recién en los últimos años si el cambio climático en la historia de la Tierra se ha venido dando? Es porque más o menos a partir de la segunda era industrial, 1850, ya vendría a haber un aumento significativo en lo que es la temperatura, ¿no? Cuando vemos los registros, realmente el aumento de temperatura va subiendo, va bajando, pero en promedio sigue subiendo hasta el presente año, ¿no? Entonces, hay una correlación también con las actividades industriales, que cada vez es mayor por el progreso económico, ¿no? Asociamos lo que es el desarrollo económico justamente con las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es algo que ya no es una frase que tiene mucha certeza hoy en día, ¿no? Entonces, dentro de este enfoque de cambio climático, tenemos dos acciones, por el tema de lo que es adaptación y otro lo que es mitigación. Voy a empezar primero con la adaptación, que significa multiplicar la resiliencia de las comunidades, de los ecosistemas, frente a los impactos adversos del cambio climático, ¿no? Ya estamos hablando de gestionar cuáles son los riesgos de estos
impactos físicos de transición que puede llegar a las comunidades. Y comunidades me refiero no solamente a la población, sino también al sector privado, a las organizaciones en general, ¿no? Y luego tenemos lo que es el enfoque de la mitigación, que ya vendría específicamente a ser reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar la raíz del cambio climático, ¿no? Que es, digamos, el enfoque que más he trabajado en los últimos, no sé, tal vez 40 años. Ahora, ¿por qué es importante? Y voy a solamente dar un cachito de lo que es explicación y mitigación. Siempre el cambio climático se da por el aumento de gases de efecto invernadero, ¿no? El efecto de gases invernadero en realidad ya está en la atmósfera y es que gracias a este efecto hay retención de calor, ¿no? De parte de estos gases que son diversos y se generan las condiciones óptimas para que se genere, digamos, la vida. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio de este aumento de temperatura ya nos comienza a afectar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ciertos gases como es el CO2, el metano, el óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre. Son los clásicos gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, retienen el calor, ¿no? Y, digamos, se genera como un sub y baja dentro de la atmósfera y la Tierra, ¿no? Entonces, estos efectos de estos gases, especialmente el CO2, ¿por qué lo tomamos como relevante y por qué siempre lo incluimos como el gas representativo en la huella de carbono? Es porque sé que persiste más en la atmósfera y porque se encuentra, por lo tanto, con mayor representatividad dentro de esta, ¿no? Como el 40%, a diferencia de otros gases que son de vida más corta. Entonces, bueno, gracias a estos gases existe efectivamente la vida, pero ese desequilibrio está generando que se afecte justamente las condiciones, la calidad de vida de las comunidades, de la población, entre otros afectados. Entonces, una vez que entendemos ya lo que es el cambio climático y los dos enfoques de adaptación-mitigación, ¿no? Voy a entrar ya a detalle a lo que es adaptación. Bueno, yo lo expliqué en general, pero según, y acá tomo los términos de la norma, ¿no? Vendría a ser un proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos, ¿no? Ahora, ese es el tema de adaptación. Cuando hablamos de capacidad de adaptación, es la capacidad que tienen los sistemas, instituciones, seres humanos y los organismos en general para adaptarse a esos daños potenciales. No es que existan, sino que son daños que pueden ocurrir, ¿no? Pero no todo es negativo. Sin embargo, a pesar de que existen estos daños potenciales, podemos aprovechar ciertas oportunidades y poder afrontar las consecuencias, ¿no? Y justamente la norma ISO 14090 lo especifica un poco más. Luego digamos, definir esta capacidad de adaptación, vamos a lo que es gestión adaptativa, ¿no? Y acá resalto lo que es algo muy importante cuando hablamos de adaptación. Un proceso interactivo de planificación, implementación y modificación de estrategias para la gestión de los recursos ante la incertidumbre y el cambio. ¿Y por qué hablo de proceso iterativo? Yo supongo que como empresa hemos hecho algunos planes, ¿no? Dentro de las ISOs en general nos piden hacer un informe, algún plan relacionado a un tema ambiental, seguridad, etcétera. Sin embargo, lo que es adaptación es un proceso siempre de mejora continua, ¿no? El proceso iterativo quiere decir que vamos a ir mejorando, ya sea desde la identificación de los riesgos, ya sea desde la mejora en las capacidades del equipo especialista que va a implementar las acciones de adaptación, como también las comunicaciones que se generan en nuestras partes interesadas, ¿no? Entonces, eso quiero que quede bastante claro, ese término, proceso iterativo. Bien, entonces, ahora quiero entrar a lo que ya nosotros como empresa venimos haciendo, ¿no? Muchas empresas medimos lo que es la huella de carbono. De repente algunas ya tienen un plan de descarbonización o están en proceso, ¿no? Acá los pasos clásicos en Perú, en Chile también, ¿no? A través de las plataformas de huella, hacemos la medición, luego la verificamos, hacemos un plan de reducción y la neutralizamos, ¿no? Pero y acá resalto esta frase, ¿no? Ya no es suficiente
medir solamente la huella de carbono. ¿Por qué es que nace la huella de carbono? No es solamente un tema de cálculos, cosas técnicas y aprovechar en difundirlo de que estamos midiendo la huella. Realmente el tema de la huella es diagnosticar cuál es mi punto de inicio de impacto hacia lo que yo genero como empresa en el medio ambiente, ¿no? En relación al cambio climático. Sin embargo, pocas empresas, organizaciones en general, miden lo que es cómo realmente me impacta el cambio climático a mí como empresa, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Hay muchas empresas que ya están midiendo su huella de carbono, calculando el inventario de gases de efecto invernadero, estableciendo metas de descarbonización, por ejemplo, con las metas SBTI, ¿no? Science Based Targets, y también dentro incluso de, como objetivo principal vendría a ser realizar sus reportes ESG, ¿no? Los reportes de gobernanza ambiental, social, que muchos de ellos, o reportes de sostenibilidad en general, que te piden justamente incluir la medición, ¿no? De huella. Sin embargo, los riesgos ya están en los impactos físicos que generan en las operaciones, aquellas interrupciones que pueden haber en mi cadena de suministro, y eso es muy importante, no solo se trata de evaluar el riesgo de yo como empresa aislada, porque tenemos cadena de proveedores, ¿no? Aguas arriba, tenemos incluso nuestros clientes aguas abajo, hay una cadena de riesgos, ¿no? Para decirlo de forma más simple, que habría que considerar para generar la continuidad de mi negocio. Entonces, la idea es que no haya un aumento de costos operativos, ¿no? Entonces, habrán visto que en los últimos años han salido las normas NIF de sostenibilidad y que justamente muchos de esos puntos les piden, ¿no? Que las empresas midan los riesgos climáticos, financieros, ¿no? Y bueno, ese es un poco el contexto de cómo se está moviendo el mercado. Es más, aunque yo no lo mida, mi cliente me está pidiendo que realmente haga un plan de adaptación, porque el cliente, de repente, mi cliente que es más grande, ya tiene identificados los riesgos de sus proveedores, ¿no? Entonces, poco a poco se está volviendo una exigencia en el mercado. Dicho esto, tenemos riesgos climáticos conocidos en la región y más o menos los impactos que pueden ser muchos, pero he tratado de resumirlos a modo general. ¿Y cómo se traduce esto en costo, no? Entonces, tenemos riesgos climáticos que son inundaciones. Esto se deriva en daños activos o las paradas de la operación, dependiendo de la zona donde se encuentre la empresa, o bueno, más si es que tiene más de una sede, ¿no? En diferentes regiones del país. Y esto al final se traduce en que hay que invertir en reparar la infraestructura, reponer los equipos, hay pérdida de inventario, porque al final son como urgencias, penalidades por incumplimiento también, ¿no? Entonces hay ciertos costos asociados a lo que es inundaciones. Tenemos lo que es sequía, estrés hídrico, ¿no? Escasez de agua para procesos, la compra, transporte de agua, tratamiento adicional, hay reducción de la productividad, las olas de calor, que también son bastantes en el sur de Chile, ¿no? No solamente es un mayor consumo energético que se puede traducir en lo que es la refrigeración, sino también impacto en mis colaboradores, ¿no? La productividad laboral. Bueno, en Perú nada más hay empresas, supongo que en Chile, que no se generan las condiciones necesarias para el confort del colaborador en su momento de trabajo, ¿no? Y al final se traduce en menos eficiencia. Y por lo general tenemos los eventos extremos, ¿no? Las tormentas, deslizamientos, que igual se traducen en interrupciones en las operaciones y la logística, ¿no? Y cambios crónicos como las temperaturas, las lluvias, que todo se traduce en costos de reconstrucción, sobrecostos logísticos, necesidad de nuevas tecnologías, pero como no hice un plan antes y recién lo estoy implementando, eso requiere hacer una inversión que no estaba planificada de repente en el año, ¿no? Entonces, todo esto genera al final estos riesgos climáticos, un impacto en mis costos operativos y también, no, bueno, no lo mencioné acá, pero impacto en lo que es los costos reputacionales también, ¿no? Porque nadie sabe lo que realmente uno pasa dentro de la empresa, pero al final, si uno no está planificado,
realmente no genera valor de repente a mis clientes por no haber justamente hecho un plan de adaptación, ¿no? Entonces, en resumen, estos riesgos físicos no son solo ambientales, sino que se traducen directamente en pérdidas financieras, costos operativos y al final decisiones de inversión que no están planificadas. Bien, entonces ya entrando, hemos visto todo el contexto, los riesgos de lo que implica la adaptación. Ahora sí, voy a entrar a la norma ISO 14090 y cómo realmente es una norma que me sirve para lo que es generar un plan de adaptación climática e incluso un plan de implementación, de seguimiento, ¿no? Como muchas normas ISO justamente lo plantean. Bueno, el campo de aplicación de esta norma, y quiero resaltar bastante esta parte, es que es aplicable a cualquier organización. No importa el tamaño, el tipo y la naturaleza, ¿no? Al final, empresa grande, pequeña, micro, pyme, vamos a vernos afectados en un entorno eh, afectado por el cambio climático. Una más que otras, claro, pero es por ello que no importa la naturaleza de la organización, es aplicable la ISO 14090, ¿no? No tiene un enfoque lineal, vamos a ver ciertos pasos, 6 pasos que son fundamentales para generar un plan, una hoja de ruta en todo caso para la adaptación, pero quiero que se entienda que no es lineal. Dependiendo de la madurez de la empresa, puede entrar en alguna de esas etapas, ¿no? Yo le llamo etapas, pero en realidad son como cajas independientes. Ahora, la aplicación de esta ISO ayuda también a que nuestras partes interesadas puedan entender de cómo nosotros gestionamos nuestros riesgos, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de la organización para la adaptación al cambio climático? Y básicamente decir que estamos haciendo algo, ¿no? Que es creíble que podemos gestionar estos riesgos. Y bueno, por último, es que ayuda a las organizaciones a desarrollar las medidas, ¿no? Informar sobre las actividades de adaptación. Y bueno, como toda norma ISO, en este caso es verificable, ¿no? Un tercero, una casa certificadora, lo puede, con Vero Veritas lo puede, por ejemplo, verificar, ¿no? Entonces, ese es siempre hacer un plan de la gestión interna, pero también apoyarse de un actor externo para justamente certificar de que estamos haciendo bien este plan. Estos son los 6 pasos a seguir, ¿no? Como les decía, pasos. Uno, dependiendo de la madurez de la empresa, puede entrar en cualquiera de estos, empezando desde tener una planificación previa. No estoy hablando de una planificación detallada, un superdocumento, no, solamente es diagnosticar, ver en qué estamos como empresa y ver nuestros recursos disponibles, ¿no? Segundo, una vez que tenemos un diagnóstico, poder evaluar cuáles son los impactos del cambio climático en mi contexto regional, local, eh, incluir a las partes interesadas, ¿no? Y también, no solamente los impactos, sino qué oportunidades tenemos respecto a ello, ¿no? Ya en la parte 3, en el paso 3, empezamos ya, ahí es más en papel lo que es la planificación de la adaptación, ¿no? 4, implementarlo, ¿no? 5, darle un seguimiento y evaluación, ahí entrando a lo que es el proceso iterativo. Y por último, 6, que es informes y comunicación, ¿no? Que no solamente sea algún proceso cerrado en la empresa, sino que es importante comunicar a nuestras partes interesadas para que se involucren también en este proceso, ¿no? Entonces tenemos la planificación previa que implica evaluar cuando sea necesario y fortalecer la capacidad de la organización para implementar la adaptación, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos realmente la capacidad organizacional? Primero, ¿quiénes están en el liderazgo? ¿Cómo es la gobernanza de mi organización? ¿Qué recursos humanos y financieros necesito para empezar esta etapa de adaptación? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades dentro de la empresa? ¿No? Los niveles requeridos de conocimiento, información y datos. Muchas veces este tema de análisis de riesgos no son capacidades que los tengo dentro de mi empresa. Tengo que contratar a un tercero, una consultora, un consultor, etcétera, y que me apoye justamente en realizar esta evaluación de impacto, ¿no? Y también reconocer cuáles son los momentos claves para las tomas de decisiones estratégicas, ¿no? 2, ya una vez que hicimos esta planificación previa, un poco del diagnóstico, la evaluación de los impactos del cambio climático incluía las oportunidades, ¿no? ¿Cómo mis actividades, productos y servicios podrían verse afectados por el cambio climático, ¿no?
Entonces, esta evaluación puede realizarse por las organizaciones competentes, como lo había mencionado, tanto internas o externas. Aquí hay que hacer el desglose entre impactos crónicos y agudos, ¿no? Cuáles generan un efecto directo, indirecto, sistémicos, cuáles son las tendencias pasadas y futuras, así como los cambios en la variabilidad y estacionalidad climática. Ahí tengo que recurrir a información bibliográfica no estoy segura el nombre del competente en Chile para justamente los reportes de temperatura, inundaciones. En el caso de Perú se llama CENAMI, ¿no? O en investigación de universidades, pero básicamente apoyarme de datos cuantificables, ¿no? Justamente, bueno, estos datos climáticos históricos proyectados de fuentes nacionales e internacionales, ¿no? Como el IPCC también, y cuando corresponda, incorporar factores no climáticos en los métodos de evaluación de impacto, ¿no? Por ejemplo, una encuesta a las poblaciones dentro del área de influencia, ¿no? Entonces, para también entender cómo ellos perciben el impacto climático dentro de la zona, ¿no? Dentro de esto, también la norma me dice, puedes utilizar métodos de evaluación de impactos. Está la evaluación del riesgo, está la evaluación de la vulnerabilidad y análisis de umbral, ¿no? Bueno, el tema de umbrales es identificar cuándo y cuándo intervenir y dónde intervenir al detectar áreas donde las condiciones climáticas afectan la eficacia del sistema, ¿no? Y bueno, la evaluación de las capacidades de adaptación. Yo ya había definido lo que es la capacidad de adaptación. En ese sentido, identificar mis recursos financieros, los recursos humanos, mis recursos técnicos y otras capacidades que son dentro de las organizaciones, ¿no? Con que realmente salgo a batallar los efectos del cambio climático. También hablamos de lo que es identificación de oportunidades, ¿no? Entonces, no todo es negativo en lo que respecta a los impactos del cambio climático. A veces la necesidad nos hace prepararnos e identificar puntos de mejora en nuestros procesos, ¿no? Entonces, la norma es clara en decir que al final estos riesgos se pueden traducir en evaluarlos y generar oportunidades que de repente no habíamos visto antes, ¿no? Especialmente en mercados emergentes o evolución, muchas veces, y ahí entro un poco al contexto, ¿no? Pandemia ha sido un riesgo bastante grande, ¿no? En realidad es un riesgo de salud, no tanto de cambio climático, pero ha sido un riesgo bastante grande que ha hecho que muchas empresas muden incluso su modelo de negocio, ¿no? A mejor incluso, ¿no? Entonces, si no hubiese ocurrido, ¿no? Bueno, en realidad ha sido un impacto muy negativo, pero también se traducen oportunidades para muchos sectores, ¿no? Entonces, quiero que eso se entienda bien cuando hablamos también del cambio climático. Y bueno, esas oportunidades se pueden priorizar y alinear con mi enfoque de sostenibilidad que de repente las empresas ya vienen realizando, ¿no? También hay que identificar las incertidumbres. Hay que entender que no todo lo que se proyecta, las investigaciones, es a ciencia cierta, ¿no? No hay que entender que voy a planificar esto y que sí o sí todo va a salir bien, ¿no? Va a haber incertidumbres en escenarios, proyecciones y datos climáticos, por ejemplo. Entonces, muy importante es que realmente haya una investigación lo más certera posible sobre ese tema, ¿no? O empezar con algo, porque a veces no, la investigación no está disponible, pero es empezar con algo. También analizar cómo esas incertidumbres afectan los resultados y establecer controles de calidad de la información, ¿no? Tener toda la trazabilidad de dónde estoy sacando estos datos para yo, a partir de eso, generar un plan. Y bueno, documentar justamente eso, ¿no? Documentar incluyendo cuáles son los supuestos, qué métodos estoy utilizando, cuáles son mis fuentes de datos, ¿no? Y bueno, ya con esto de poder evaluar los impactos, incluyendo justamente las oportunidades, ahora sí voy al tercer paso, que es planificar lo que es la adaptación. La organización, dice la norma, debe definir un plan de adaptación a partir de diversas fuentes de conocimiento, información y datos. Para eso hay que establecer prioridades de adaptación al cambio climático, incorporar e integrar justamente esto en las políticas, estrategias y planes, ¿no? Tiene que ser integrado este enfoque de la adaptación dentro de lo que yo ya vengo realizando como empresa, ¿no? Como una norma dentro de mis políticas, mis estrategias, los planes. No tiene que estar separado o algo independiente, fuera de lo que yo ya vengo
realizando como empresa, ¿no? En todo caso, integrarlo dentro de mi core business. Estas prioridades de adaptación, y bueno, lo resalto porque también hay muchas medidas de adaptación que podemos tener lluvia de ideas, mapear en base a toda la investigación, pero hay que priorizarlas. Hay que priorizarlas porque los recursos son limitados también, ¿no? Entonces, eso también nos genera valor para poder implementar justamente un plan adecuado y que sea creíble. Dentro de estas medidas, ¿no? O acciones de adaptación, la norma menciona, bueno, dos enfoques, ¿no? Por un lado, tenemos medidas que son suaves y duras, ¿no? Medidas suaves, por ejemplo, es crear capacidad de adaptación dentro de mi empresa, incluir un cambio de comportamiento, desarrollo de nuevos conocimientos dentro de la empresa, ¿no? Que no solamente sea que la gerencia lo esté realizando o el comité del área de sostenibilidad, sino también tengo que incluir a mi área logística, ¿no? De repente hasta mis proveedores, pero tratar de incluir a mis colaboradores, al menos a los jefes de área, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que son ya medidas duras, ¿no? Y dentro de esto están las medidas grises y verdes, ¿no? Grises, por ejemplo, construcción de infraestructura física, ¿no? Algo que me impida que nos afectemos por inundación, ¿no? Un muro de concreto, etcétera. Pero también están las medidas verdes. Y aquí, de repente, ustedes han escuchado mucho lo que es las medidas basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, son medidas que realmente no implican mucha inversión, pero hay que tener mucho ingenio para poder que sea un win-to-win. Es decir, me protejo sobre el cambio climático, o sea, genero medidas de adaptación, pero también estoy restaurando o de alguna forma generando valor en los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, bueno, acá en Perú están las amunas, por ejemplo, sistema de riego natural que crearon los incas. Nadie hablaba de adaptación en esa época, pero eso por generaciones ha llevado, por ejemplo, agua a Lima. Lima es un desierto prácticamente, pero gracias a esta infraestructura natural, ¿no? Como, en traducción medida verde, tenemos justamente esa resiliencia climática a una posible sequía en Lima, ¿no? Y por otro lado, también me habla de ya lo que son las medidas de adaptación incremental y de transformación, ¿no? La adaptación incremental son acciones que en la actualidad son formas generalmente aceptadas de reducir las pérdidas o mejorar los beneficios de la variabilidad climática y eventos extremos, ¿no? A diferencia de esto, la adaptación transformación es que ya es algo más integral. Utiliza el comportamiento y la tecnología para cambiar componentes económicos, sociales, ambientales, ¿no? ESG, en un sistema de manera fundamental, pero no necesariamente irreversible, ¿no? Entonces, hoy en día se está apoyando mucho lo que es la adaptación de transformación para, digamos, no avanzar en medidas a medias y luego avanzar en otras medidas que requieren más inversión. Entonces, siempre se recomienda, en lo posible, avanzar en una adaptación de transformación, ¿no? Bueno, parte de esta planificación de adaptación hay enfoques para la toma de decisiones. Pues, podemos hacer un análisis de costo-beneficio dentro de las medidas de adaptación, de criterios múltiples, análisis de rentabilidad, ¿no? ¿Qué tan rentables son las medidas? ¿Cuáles son las análisis de opciones reales que están factibles son esas medidas? Enfoques de sistemas dentro de mi área de influencia. De repente estoy tomando en consideración también a otras partes interesadas, ¿no? ¿Qué enfoque estaría priorizando? Y ver escenarios de planificación, un escenario A, B y C, cuál vendría a ser el más óptimo para yo generar mi plan de adaptación. Entonces son enfoques que ofrece la norma. Yo les invito a que entren a cada uno a una definición, porque son bastante interesantes ya para lo que es la toma de decisión dentro de una empresa, ¿no? Y justamente también habla de los plazos, los tiempos de las consecuencias. Hay consecuencias que son más inmediatas, estamos hablando de menos de 10 años. En el mediano plazo tenemos entre 10 y 20 años y ya de largo plazo como mayor a 20 años. Eso es lo que menciona la norma, ¿no? Entonces, hay que considerar estos plazos para saber si esta medida está abarcando a los impactos de corto plazo, de medio o alto plazo. Entonces, es importante justamente tener las actividades dentro del plan que realmente sean factibles en el plazo que yo haya seleccionado, ¿no?
Y bueno, eso básicamente con la planificación. Y luego que hice toda esta planificación, los tiempos, roles, responsabilidades, cuáles son mis capacidades de adaptación, voy a implementarla, ¿no? Ya luego del plan de adaptación, paso al plan de implementación y ahí vamos a identificar qué barreras y facilitadores promueven esas medidas que yo he identificado. El desarrollo de los planes de implementación y seguimiento sigue siendo un proceso iterativo, ¿no? Siempre lo repito dentro de la presentación. Y bueno, como toda implementación, y posterior vamos a hacer un seguimiento, necesitamos implementar indicadores. ¿Cuáles son los indicadores para ver y evaluar el progreso de mi plan de adaptación? ¿No? Y eso también va a permitir que haya ajustes en lo necesario. Por otro lado, la norma me dice que hay que documentar justamente estos procesos para ejecutar las secciones del plan de adaptación, ¿no? ¿Qué contingencias se establecen para llegar al éxito del caso, ¿no? Y también evaluar esos resultados insatisfactorios, no todo va a ser positivo, ¿no? De repente por ahí hay ajustes que hacer por algo que no estaba previsto, que es lo que pasa, pero siempre, repito, es un proceso iterativo, ¿no? Y esto se ajusta en función de nuevos aprendizajes o circunstancias, ¿no? Y ya una vez que hice este plan de implementación, continúo al paso de darle seguimiento y evaluar qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal como empresa, ¿no? Y bueno, acá el plan menciona, ¿no? Se emplean para evaluar y revisar el plan de adaptación, destacando el progreso satisfactorio, ¿no? En qué áreas ha sido de repente insatisfactorio y cuánto tiempo se toma para implementar estas medidas, ¿no? Y si es que requiere implementar medidas adicionales. Y habría que corregir, porque ese es un proceso iterativo. También menciona, ¿no? Debería abordar evaluaciones de acciones, recursos, roles y responsabilidades, procesos y otras áreas pertinentes, ¿no? Además, se debe realizar evaluaciones ad hoc ante una información relevante o eventos significativos. De repente, en el plazo que yo estuve haciendo mis medidas en mi plan, justo hay un evento que no lo había, que puede pasar, y es lo normal, un evento que no estaba dentro de mi planificación. Entonces, habría que justamente hacer esos ajustes dentro del plan, identificar nuevos roles, ¿no? Pueden haber cambios, pero la idea es darle un seguimiento a los indicadores, ¿no? Justamente los indicadores deben ser determinados y escritos para monitorizar la entrega eficaz del plan y sus resultados de largo plazo, ¿no? Preferiblemente que sean cuantitativos, o sea, sean medibles, pero también pueden ser cualitativos, menciona la norma. Y por último, el último paso, una vez que ya todo el proceso que he explicado anterior ha sido entre interno, un poco externo, porque he integrado mis partes interesadas en el desarrollo del plan, pero también hay otras partes interesadas que están más allá, no están en mi cercanía, ¿no? Que pueden verse afectados. Entonces, para eso está la comunicación a través de un informe de adaptación al cambio climático, ¿no? Bueno, en este caso el informe debe presentar información abierta, exhaustiva y comprensible, considerando que no necesariamente tiene que tener aspectos muy técnicos. La población, por ejemplo, debe entenderlo. Claro, no solamente es tener un informe, pueden complementarlo con una presentación, comunicación, difusión a diferentes públicos objetivos, ¿no? Hay que identificar los impactos y las oportunidades significativos del cambio climático dentro del contexto de mi organización. ¿Qué métodos estoy utilizando para identificar los riesgos, por ejemplo, riesgos climáticos? ¿Qué métodos estoy utilizando para priorizar mis medidas de adaptación? ¿Cómo justifico que he priorizado tal medida y no la otra, ¿no? ¿Qué acciones alternativas, o sea, en plan B, se están considerando? Y por último, también detallar los resultados de seguimiento y evaluación, ¿no? La norma, entonces, idealmente, pues, se puede hacer ese informe anual, ¿no? Porque es un constante cambio, pero igual, por lo menos empezar con este informe una vez que yo ya he estado implementando un plan de adaptación, ¿no? Bien, entonces, enfoqué todos los pasos de la norma, ¿no? Pero ¿para qué? Para, en realidad, que ustedes tengan esta noción de esos 6 pasos. De repente ustedes ya internamente están evaluando en qué paso me encuentro, muchos se encuentran desde el primer paso,
Entonces, es una guía en general para que ustedes puedan diagnosticar primero su empresa y ver qué les resulta, qué no les resulta, ¿no? Entonces, ya una vez explicado ese plan, ¿no? Estos pasos de la ISO, paso a lo que es cómo avanzar en la adaptación, algunas experiencias y recomendaciones. Tenemos, por ejemplo, en lo que es Chile, aguas andinas, ¿no? Bueno, aguas andinas es un caso de éxito por el tema de la seguridad hídrica como decisión estratégica. El riesgo climático principal es básicamente una mega sequía prolongada en la zona central de Chile, ¿no? Más de una década. Y en base a eso, ¿qué es lo que se está haciendo o ya hicieron, ¿no? Es construir una planta de respaldo, Padre Hurtado, diversificación de fuentes de agua, ¿no? No solamente depender de una, tenemos el río Maipo más las reservas, y generar un plan de seguridad hídrica a largo plazo. Muchas veces el tema justamente de seguridad hídrica no vemos los efectos inmediatos, creemos que el agua no va a durar para siempre, pero no es así, ¿no? Entonces, justamente Aguas Andinas tomó un tiempo de estas medidas, o en todo caso evaluó los riesgos de largo plazo, ¿no? ¿Y por qué es un caso de éxito? Bueno, hay una inversión directa en adaptación para proteger el core del negocio. Usaron escenarios climáticos para planificar la infraestructura. Muchas veces la infraestructura, los muros de contención, etcétera, fallan porque creen o están acostumbrados a, no sé, a un promedio de precipitación anual y a veces no se proyectan a lo que no están acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, Lima. Lima es casi un desierto, casi ni llueve, pero hemos tenido escenarios en los cuales prácticamente se han desbordado los ríos en zonas que supuestamente debería ser desierto, ¿no? Entonces, esos casos no lo sabemos así de primera mano, pero hay investigaciones donde están justamente esos escenarios climáticos, ¿no? Y bueno, integra también adaptación en decisiones dentro del CAPEX, dentro de lo que es aguas andinas. Impacto en el negocio, asegura continuidad de servicio a más de 8 millones de personas, no solamente hablamos de empresas, sino también de la población. Reduce riesgo de racionamiento, tenemos impacto reputacional y regulatorio, informan lo que están haciendo, y mayor resiliencia frente a eventos extremos, ¿no? Que se sobreentiende respecto a esta medida. Tenemos también a Damper. Damper es una agroexportadora, ¿no? Por lo tanto, ellos utilizan bastante el agua y ven la seguridad hídrica parte de sus procesos. El riesgo climático, bueno, estrés hídrico por el consumo de agua y variabilidad climática que puede afectar la productividad agrícola, ¿no? ¿Qué hicieron? Implementan el riego tecnificado por goteo, ¿no? Hoy en día también hay otras tecnologías incluso más eficientes en lo que es, bueno, eficiencia de agua, ajustes de cultivos y calendarios agrícolas, ¿no? Gestión eficiente del agua en zonas áridas. ¿Y por qué es un caso de éxito? Porque la adaptación está directamente involucrado en lo que es la productividad, sus productos, ¿no? De agroexportación. Hay un uso eficiente de recursos frente a esta escasez creciente y, bueno, integra el clima en lo que son las decisiones agronómicas. No solo se trata del suelo, sino también el contexto climático. El impacto en el negocio: hay mayor rendimiento por área, reducción de vulnerabilidades a sequías y estabilidades en las exportaciones, ¿no? Al final, su parte interesada, muchos de sus clientes están en Europa, ¿no? Entonces, habría que considerar mucho los riesgos de dónde están nuestros cultivos. También tenemos a Codelco, ya es en la parte del sector minera, gestión de agua también. Ven lo importante que es el tema de la seguridad hídrica en estos contextos, al menos el más conocido, ¿no? El riesgo climático es la escasez hídrica que afecta a las operaciones mineras en el norte de Chile. Ahí ellos hicieron una transición hacia el uso de agua de mar, ¿no? Desalinizadora o directa, muchas de estas plantas desalinizadoras son de alta inversión, entonces no es algo que tomemos una decisión de un año para otro. Ellos han previsto justamente utilizar este tipo de tecnología ante una eventual escasez hídrica, ¿no? Hay una reducción progresiva al final del uso de agua continental y alta inversiones en infraestructura hídrica resiliente. ¿Por qué es un caso de éxito? Bueno, estos procesos, que no solamente es implementar tecnología, sino que
hace una transformación estructural en su modelo operativo, ¿no? Reducción de dependencia del recurso crítico y adapta su estrategia en el largo plazo, ¿no? El impacto de negocio, hay una continuidad de operaciones en zonas de alto estrés hídrico, reducción de conflictos socioambientales, porque al final el agua es de todos, ¿no? Solamente estamos, especialmente en empresas grandes que utilizan aguas, tenemos que considerar la población circundante, aguas arriba, aguas abajo, y la reducción de conflictos, perdón, la protección de producción minera, ¿no? Bueno, dentro del proceso se utiliza agua, entonces ahí estás asegurando la producción minera. Bien, entonces esos son los 3 casos de éxito. Más o menos he querido abordar lo que es la región LATAM, por ser las regiones más, digamos, afectadas por el cambio climático. Y como recomendaciones finales a las empresas, independientemente de su naturaleza, les digo, ¿no? Primero, habría que evaluar los riesgos y cuáles son las oportunidades que tenemos. Hay que analizar en mi contexto local, ¿no? Cuáles son los impactos climáticos y los escenarios futuros. Lo pueden hacer de manera interna o de repente apoyándose con especialistas, ¿no? Especialistas en esos temas. 2, planificar estrategias adaptativas. Una vez que ya tengo el diagnóstico, qué es lo que me viene afectando el cambio climático en mis operaciones, cuáles son los planes y metas de adaptación podría plantear en base a justamente a ese diagnóstico. 3, hay que invertir en infraestructura resiliente, ¿no? Fortalecer instalaciones frente a los eventos extremos. Ahora, inversión no significa comprar la tecnología más cara, ¿no? Se puede empezar desde capacitando a mis colaboradores para que entiendan la necesidad, ¿no? De incluir la adaptación dentro el concepto de adaptación dentro del core business del negocio. Capacitar y sensibilizar al personal, ¿no? Ahí en línea con lo anterior, es que no solamente es capacitarlos, sino también integrarlos en la toma de decisiones, también tener sus percepciones, ¿no? Hay equipos que se puede preparar justamente para realizar este plan. Y bueno, proceso iterativo como regla, que es revisar, mejorar las acciones de forma continua, ¿no? No es algo estático. Todo, bueno, como en toda norma ISO nos dice, ¿no? Mejora continua en nuestro proceso de identificar los riesgos climáticos, mejoras en el plan de seguimiento, de implementación, etcétera, ¿no? Y bueno, como reflexión final, eh, muchas veces la adaptación, hoy en día, ¿no? Muchas empresas ya lo ven como un riesgo, el cual nos puede ayudar, dependiendo de las medidas que tomamos, a reducir los costos. Pero la adaptación en realidad es más que eso, no es un costo a minimizar, sino una capacidad estratégica para asegurar la supervivencia y el éxito justamente en este mercado volátil en el cual nos encontramos, especialmente en la TAM, ¿no? Listo, muchas gracias. Espero que esta reflexión les haya servido y bueno, los pasos también a seguir sobre la norma ISO. Aquí Muchas gracias, Tatiana. Súper claro, ya muy atingente a lo que está pasando. Solo algunas palabras. Pues quería preguntar si es que hay alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Tatiana respecto de esta información? Yo solo te quería comentar nomás lo importante que tiene que ver con la planificación. ¿Ya? Hace poco, hace unos meses atrás, hubo un grave accidente en el sur de Chile. Ciertas personas salieron a caminar y no hicieron una buena planificación en el sentido de que no se dieron cuenta de cómo venía el clima, cosa que ya esa información está ya muy disponible por muchos tipos de plataformas. Bueno, fallecieron varias personas y la verdad es que fue simplemente eso, no haber visto, no haber planificado qué iba a pasar en la tarde de esa caminata. ¿Ya? Y eso mismo puede estar pasando a las organizaciones en el sentido de un enfoque ya mediano, largo plazo de cómo su área de influencia, la cuenca, el sector donde cohabita con otras partes interesadas puede verse afectada por algún fenómeno de tipo climático, ¿ya? Y ahí tú mencionabas muy bien los tipos de infraestructura. Actualmente hay ciertas inequidades al respecto. En el mundo, por ejemplo, países que van a ser inundados son
son países que a veces tienen muchos recursos como para poder tomar todas estas medidas de mitigación con diferentes tipos de esclusas, ¿ya? Y hay otros que no pueden hacer nada al respecto. Pero bueno, yo rescato mucho el enfoque de la planificación. Cuando uno hace una buena planificación, por ejemplo, cuando hace un viaje, nadie celebra que todo salió acorde a la planificación, pero todos sí pueden, ¿cómo se llama?, quejarse o lamentarse cuando hay una mala planificación. ¿Ya? Y ese es un poco también el otro enfoque que yo creo que hay que seguir rescatando, la planificación, el estar atento, el riesgo es algo, el riesgo y sobre todo los tipos de clima, ya nos puede repercutir en toda la cadena, no tan solo en lo de proveedores, sino también donde yo estoy trabajando y también en mis clientes. ¿Ya? Entonces, todas esas coyunturas deben ser, ser abordadas. ¿Ya? Cosa que también te había mencionado de los nuevos cambios de las versiones 2026, ¿ya? Que también lo está abordando. Así que esta norma estaría muy bien alineada. Veo que no hay tampoco preguntas en el chat, así que te damos las gracias. Y no sé si puedes publicar la última imagen que teníamos de Buró. Sí, ahí justo Sí, lo estoy revisando. estamos también en un muy ad hoc, estamos con un plan de mentorías, en un plan de descarbonización organizacional, sobre todo a nuestros clientes, ¿ya? Así que también ahí hay un descuento. Algo, la otra que viene, Tatiana, por favor. Ya también pueden solicitar ¿cómo se llama? El certificado por participación en esta actividad, ¿ya? Nosotros continuamente, todos los jueves, estamos haciendo webinars, ya generalmente a las 11 de la mañana, ya en diversas materias, algunas como bien iniciativas como de este tipo, que son más novedosas y otras ya bastante más consolidadas. La siguiente, por favor, Tatiana. ¿Ya? Así que bueno, nosotros tenemos una parrilla de cursos constante, ya para que ustedes puedan ahí escanear el código QR y puedan acceder a estas actividades. Tenemos en el ámbito de la sostenibilidad varios cursos de temas de cambio climático, como los temas de huellas de carbono, los temas de huellas hídricas, también los reportes de sostenibilidad. Son algunas de la parrilla constante que tenemos en esta materia.